Bienvenido al programa de hoy. Le saludo Daniel Del Vecchio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con este ataque recién de Hamas, este grupo terrorista contra Israel, en que centenares han muerto y otros tanto han sido llevados prisioneros, tanto mujeres como niños. Entonces el mundo está en alerta roja. ¿Qué va a pasar? ¿Será esto el comienzo de una guerra mundial o de una guerra nuclear en el Medio Oriente? ¿Será esto el primer paso hacia la guerra de Armagedón que ha sido profetizado en la Biblia? Muchos están ahora en alerta roja. ¿Qué va a pasar? Cuando los discípulos le preguntaran a Jesucristo, ¿qué será la señal de tu venida y del fin del siglo? El Señor le respondió, como vamos a leer en Mateo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces ahí está el primer peligro. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oirás de guerras y rumores de guerras como tenemos actualmente. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, como hemos tenido recién, y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y serás aborrecido de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, quiere decir la apostasía de la iglesia. Entonces, ¿cuáles son los enemigos verdaderos de la iglesia de Jesucristo? ¿Dónde está el peligro actual en que estamos viviendo? San Pablo dijo en Efesios capítulo 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, los dos enemigos de que quiero hablar hoy, los enemigos de la iglesia de Jesucristo, los enemigos espirituales, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Y estos son los espíritus de engaño. El engaño es tu enemigo, la decepción, que conlleva a la apostasía de la iglesia. Segundo, también es el temor que esclaviza, el temor que paraliza a los creyentes y les hace impotentes. Entonces es una guerra espiritual, no contra sangre y carne, no contra personas, sino contra estos principados y potestades, esos demonios que gobiernan en las esferas espirituales, pero utilizan gobernantes, digamos, corruptos y inicuos, y el diablo les utiliza para esclavizar a la gente. Entonces ahí tenemos los enemigos de la iglesia. Tenemos el engaño y el temor. El engaño y el temor. El terrorismo espiritual. El temor de perder fuentes de ingreso. El temor de inflación. El temor de enfermedades
como esa epidemia que hemos pasado, que utilizan los gobernantes para controlar las masas. Entonces, el temor de grupos extremistas que amenazan y acobardan, incluso acobardan las autoridades de los pueblos. Y yo creo que sin el derramamiento del Espíritu Santo, sin el poder de lo alto, nosotros cristianos, no podremos vencer y superar este temor y las amenazas del enemigo. Así que, a resumir, los dos enemigos de la fe cristiana quieren aprovechar con engañar, o sea, el espíritu de engaño, los falsos profetas y a veces predicadores que quieren llenar sus bolsillos utilizando muchas promesas falsas para poder trasquilar las ovejas. Entonces el engaño, la mentira, la decepción, las doctrinas falsas, el evangelio de ofertas, este evangelio barata se puede vencer solamente conociendo la verdad. La verdad nos hará libre. La verdad descubre la mentira. Y Jesús dijo, mi pueblo perezca por falta de conocimiento. Eréis porque no conocéis las Escrituras. Entonces, la falta de revelación personal, no solamente lo que les predican en la iglesia, sino necesitamos revelación personal. Y muchos solamente dependen de lo que escuchan por los medios de información o en su iglesia, pero cada uno tenemos que ser llevado por el Señor, guiado por el Espíritu Santo. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y un extraño no seguirán. Y yo le aconsejo, indaga, busca, estudia la palabra de Dios, porque tu vida depende de la luz que tiene. La luz es tu armadura, tu protección. La Biblia dice, pónganse las armas de la luz. La verdad es tu baluarte. El diablo es el príncipe de las tinieblas. Él gobierna por ignorancia. En Hechos capítulo 26 vemos que Dios habló a San Pablo y lo envió diciendo, te envío para que abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Así que hay una fuerza diabólica en las tinieblas, en la ignorancia, en la superstición. Y Dios nos manda a nosotros a predicar el Evangelio, a dar la luz, la revelación del Hijo de Dios, la revelación del Evangelio, para que se conviertan del poder de las tinieblas, porque las tinieblas tienen poder de esclavizar. Entonces, cuando uno se convierta, Cristo se convierta de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, al poder de Dios, a fin de que por la fe en Cristo reciban, dice San Pablo, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Al abrir los ojos del entendimiento, se convierta de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces Jesús dijo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amarán más las tinieblas que la luz. Pero si tú amas la luz, si amas la verdad y estás dispuesto a andar en la verdad y seguir a Cristo, porque Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Y cuando tú sigues a Cristo, seguirás la verdad. Y cuando sigues la verdad, seguirás a Cristo. Entonces, el primer peligro que tenemos que confrontar es el peligro de ser engañado. Y segundamente, el peligro del temor, el peligro del temor. Por el temor, las ovejas incluso se tiran por un precipicio, yo lo he visto.
se tiran por un precipicio cuando están asustados, pero 365 veces en la Santa Biblia Dios nos dice, no temáis, no temáis, estoy contigo, ¿por qué temas? La duda es la madre del temor. Repito, la duda es la madre del temor. Y el Señor reprendió a los discípulos, dice, oh hombres de poca fe, no temáis, solamente cree. El salmista David dijo, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y Dios nos prometa, mi presencia irá contigo. Aunque ando por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y en Salmo 27 la palabra de Dios dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Aun cuando un ejército se asedia, no temeré mi corazón. Solamente, queridos hermanos, es el poder del Espíritu Santo que podrá darnos este valor, ese denuedo de superar ese temor que es el enemigo número uno, número dos a los creyentes. El temor no solamente es una emoción natural, pero también puede ser un espíritu. La Biblia habla del espíritu de temor. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de fe, de amor, de dominio propio. Dios tiene provisto no solamente la verdad, que es nuestra armadura, sino también el espíritu de verdad. Aleluya. No solamente la verdad en la cabeza, sino el espíritu de verdad que Dios pone en nuestros corazones. Y así podemos creer sin dudar y andar por la fe, porque nosotros andamos por la fe y no por los sentimientos. Entonces necesitamos el poder, el dunamis del Espíritu Santo, por el bautismo del Espíritu Santo. Y Él nos da el valor y el denuedo, como lo hizo con los apóstoles del primer siglo, cuando predicaran la palabra con denuedo, dijeran cuando fueran amenazados, dijeran, Señor, mira sus amenazas y dé a tus siervos que con toda confianza predican tu palabra y que extiendes tu mano a que sanidades y milagros se hacen en el nombre de Jesucristo. Así que, queridos hermanos y amigos que me estáis escuchando, no temáis, aunque vienen tiempos peligrosos, porque San Pablo lo profetizó, en los últimos días habrá tiempos peligrosos, muchos dejarán la fe, escucharán espíritus de engaño, doctrina del diablo, muchos serán engañados, muchos apostatarán de la fe, pero no tiene que ser tú. Agárrate a la palabra de Dios, no temáis. Si eres hijo de Dios, hija de Dios, tú tienes ese refugio en Cristo. Él es nuestro refugio, nuestro escondedero. La decepción y el temor son los dos enemigos del creyente, pero pueden ser vencidos porque mayor es el que está en nosotros y con nosotros que lo que está en el mundo y lo que están con ellos. Mayor es el que está en ti. Si Cristo está en ti, mayor es Él que el que está en el mundo. Así que vamos a orar, vamos a entregar nuestro futuro, nuestra mente en Cristo. Hay personas ahora que me están escuchando que están tormentados por temor, por falta de confianza. Tú deja que Cristo entre en tu corazón. Recíbelo ahora mismo, que Dios te llena ahora mismo con su presencia y su presencia quitará el temor como la luz quita las tinieblas. Cuando uno enciende la luz ya no hay tinieblas y cuando viene la fe en tu corazón, el temor desaparece
porque el Señor está conmigo, ¿quién temeré? Vamos a orar. Por favor, abre tu corazón al Señor y diga, Señor, ayúdeme a vencer este temor. Lo reprendo en el nombre de Cristo. Tú no me has dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Recibo ahora mismo tu Espíritu Santo. Fortalezca mi corazón, Señor. Libértame de este temor del futuro, porque tú estás conmigo. Gracias, Señor. Dele gracias. Levanta tus manos. Alaba al Señor. Dele gracias porque la luz es más fuerte que las tinieblas y el amor es más fuerte que el temor. Dios les bendiga y les guarda cada día de tu vida. Bendiciones en el nombre de Cristo. Amén y amén.